tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Hablemos de Crecimiento. Mi nombre es Marcos Marduk y yo les traigo un episodio nuevo. Hoy traigo a un invitado que de hecho es un alumno, un participante de un entrenamiento que yo impartí en algún momento. Se llama Francisco Moreno y quise grabar este podcast en conjunto con él porque me parece muy interesante su historia. Les quiero comentar que él recientemente ha incursionado pues, en el mundo de los bienes raíces. Tuve la oportunidad no hace mucho tiempo de participar en un remate y me lo encontré. Me llamó mucho la atención porque en algunas ocasiones le habíamos estado invitando a participar a nuestro entrenamiento de bienes raíces porque ya tenía la cosquillita de empezar. Y bueno, por alguna otra razón no se había presentado la oportunidad y me llamó mucho la atención encontrármelo ese día ahí junto conmigo como un postor, como mi competencia, participando en un remate. Y recientemente tuvimos la oportunidad de podernos reunir para platicar, desayunar acerca de algunas de las inquietudes que tenía ya en la marcha en este negocio. Y la verdad es que traigo una muy buena historia porque me gustaría mucho que les pudiera compartir cómo es que él empezó en este negocio de los bienes raíces, específicamente de los remates judiciales, los remates de casas. Incluso dentro de la plática, él está también trabajando con algunos inversionistas, está tratando de formar grupos de inversión. Y creo que esto puede ser muy interesante porque mucha gente piensa que para poder invertir en este tipo de negocios necesitas tener todo el capital. Y como lo he comentado anteriormente, no es así. Lo que necesitas es aprender a trabajar también con otras personas y que el dinero al final no sea una limitante. Así que pues bienvenido, Francisco, gracias por aceptar esta entrevista, esta oportunidad de poder platicar, así como aquel día en el desayuno, pero bueno, ahora en este estudio de grabación que tenemos con este podcast y que nos puedas compartir un poquito tu historia. Así que, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué vienes raíces? Yo sé que vienes haciendo otras cosas, pero en particular, ¿por qué vienes raíces y remates? Claro, bueno, pues primeramente muchísimas gracias, amigo Marcos, por invitarme. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y pues compartir un poco de mi experiencia que creo que nos va a dar mucha luz a todos los que vamos empezando. Creo que nos podemos ahorrar muchísimas dudas y trabas que se nos van pues presentando en el camino, ¿no? Bien, pues mira, bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Perfecto. Bienes raíces empiezo a yo incursionar, Marcos, en el momento que identifiqué, bueno, yo vengo invirtiendo anteriormente en otros instrumentos y yo lo que notaba es que tenían un alto riesgo y yo lo que buscaba era pues principalmente llegar y aterrizar en un instrumento financiero en el que mi riesgo no tuviera un margen tan grande de volatilidad, ¿no? Entonces, así fue como llegué a la inquietud de invertir en los bienes raíces. Y remates judiciales, pues bueno, realmente, y lo recuerdo muy bien, que una vez lo platicamos tú y yo en una charla, supe que estabas tú en este ámbito. Después un par de amigos estaban igualmente incursionando y la cosquillita empezó, ¿no? ¿Y por qué no? Yo me topé en su momento con la limitante de que yo pensaba que tenía que tener todo el capital para poder invertir en una propiedad. Y pues me di cuenta que en efecto pues podía apalancarme, ¿no? Podía apalancarme de varios amigos que estaban en la misma situación que yo, que a lo mejor tenían un cierto número de capital y en conjunto lo podíamos hacer, ¿no? Entonces así fue como llegué y así fue como adquirí mi primera propiedad, Marcos. Ok, ¿y cómo fue que te empezaste a involucrar? ¿Buscaste contactos? ¿Cómo fue que te encontré ese día participando en un remate? Claro, pues mira, lo primero que hice pues fue obviamente buscar un abogado, ¿no? Que es quien es mi representante al final del día ante el juzgado. Encontramos, precisamente empecé a buscar, bueno, déjenme comentarles una pequeña anécdota. La verdad es que el primero que busqué fue a Marcos. No coincidimos por el tema que en ese momento él tenía una situación personal atendiendo y entonces pues tuve que buscar un abogado, amigo. En ese momento busqué a una persona que me habían referido a través precisamente de un conocido y pues bueno, empecé a dialogar con esta persona, me acompaña el remate.
debo de mencionar que yo me adjudico la propiedad hasta el segundo remate que yo voy a participar. De hecho, nos encontramos en el primero, donde pues prácticamente no se llevó a cabo. Estabas estrenando en esto. Estaba estrenando. Y además no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Muy Esa bien. fue la Eso pasa, ¿eh? No siempre Sí. que vas a participar en un remate significa que se va a llevar a cabo. Claro. Y aquí te quiero compartir 3 cosas por las cuales un remate puede ser que no se lleve a cabo. Lo primero es porque la persona o el demandado fue emplazado por edictos, entonces no se puede llevar a cabo el remate. Lo segundo es porque en algún momento el deudor llega y liquida la deuda, por eso también puede ser que no se lleve a cabo un remate. Y otra razón por la cual puede ser que no te adjudiques en algún momento es porque existe una persona que tiene más capital que tú, por lo tanto, pues definitivamente no te adjudicas la propiedad. Básicamente son las 3 razones por las cuales no puedes adjudicarte una propiedad o por las cuales un remate no se puede llevar a cabo. Así es, y me tocó una de esas razones ese día. Bueno, nos tocó porque éramos ambos postores y regresamos, si no me equivoco, los 15 días a un remate. Y ahí logro adjudicarme la propiedad que actualmente estoy pues ya remodelando. Estoy en el proceso de remodelación, proceso de escrituración para posteriormente ponerla a la venta. Ya tomaste posesión. Ya tomé posesión. Ok, una vez que te adjudicaste, ¿recuerdas la fecha en la que te adjudicaste la propiedad? Estamos hablando de acerca del 5 o 6 de febrero aproximadamente, Marcos. El 6 de febrero. ¿Cuándo fue el remate que participaste? Porque de hecho me acuerdo que nos encontramos ese día en los juzgados. Día, así es. Yo estaba en otro remate y tú Así participaste en otro. ¿Cuándo fue la fecha del Fue remate? exactamente el 16-17 de diciembre aproximadamente. 16-17 de diciembre aproximadamente. Y después tomaste posesión de la propiedad. ¿Cuánto tiempo tardaste? O sea, del 16 de diciembre del 2020. Exactamente. ¿Y tomaste posesión de la propiedad? Prácticamente un mes y medio después, debido a que se atraviesa, pues bueno, las vacaciones. Las vacaciones, que también claro. El juzgado, igual que pues muchas instituciones, cierran sus puertas. Y yo estoy tomando posesión un mes después, básicamente, un mes y medio. ¿Sí? Ok. Porque los 15 días que transcurren de diciembre, más todo el mes de enero, yo tomo posesión en la primera semana de febrero. En la primera semana de febrero. Bueno, eso es correcto. importante comentarlo Sí, es muy porque importante. en esto se ha escuchado mucho que tarda años, tarda 6 meses, 8 meses, 12 meses, 1 año o incluso 2 años en tomar posesión. Y aquí en la realidad y en la práctica te estamos compartiendo con un testimonio real que no es cierto eso. No. Aquí tenemos el ejemplo de Francisco que después de adjudicarse la propiedad tardó mes y medio en tomar posesión de la propiedad. Con vacaciones de por medio. Y bueno, además con vacaciones de por medio, porque fue Pudo haber una sido fecha en más la que ágil. venían las vacaciones de diciembre, ¿no? Así es. Y como lo dice, justamente pudo haber sido muchísimo más pronto. Y entonces tomas posesión de la propiedad y ¿qué es lo que estás haciendo en este momento con esa propiedad? Claro, en este momento estoy en el procedimiento de ya escriturar. Ya se nombró el notario ante el juez. Pues el notario pasa por el expediente para poder armar el proyecto, entregarlo y posteriormente que el juez me dé el visto bueno para poderme escriturar. En este proceso estoy actualmente administrativamente. Operativamente, como le llamo yo, estoy en la remodelación del inmueble, el cual, pues bueno, nosotros de alguna manera le damos una buena, se le dice en México chaineada, no sé cómo tienes Una enchulada, digamos. Una enchulada, ¿no? Para Latinoamérica. El cual nos va a llevar a nosotros a ganar un poquito de tiempo para, en cuanto tengamos el tema administrativo pues ya listo, poder ponerla a la venta. Ahora, algo que me gustaría preguntarte, porque es un caso real de una inversión que estás haciendo, para que la gente se pueda dar una idea que en esto hay remates de oportunidades de todos montos. Entonces, ¿con cuánto te adjudicaste la propiedad? ¿Cuál fue el valor de adjudicación de la propiedad? Esta propiedad, el valor de adjudicación fue de 180,000 pesos. Ok, entonces tú con 180,000 pesos pudiste adjudicarte una propiedad en remate. ¿Y el valor estimado comercial que tiene la propiedad? 380,000 a 420,000 pesos. Ok, entonces ahí está un punto importante, ¿no? Se adjudicaste en 180 y la propiedad comercial está en 380, 420. Ok, entonces ahí pueden ver realmente el margen de ganancia que puede haber en este tipo de negocios. Así es. La verdad es que es bastante interesante. ¿En qué condiciones encontraste la propiedad cuando tomaste posesión? La propiedad estaba vandalizada. Ok. Sí estaba habitada, pero estaba en condiciones deplorables.
Básicamente nosotros es como nuestra mayor chamba ahí es darle pues esa vida para que sea nuevamente habitable dignamente. Ok, bien, y también eso es importante mencionarlo porque en este negocio no te asustes, no te asustes cuando en algún momento llegues a tener una propiedad que en algún momento puede estar banalizada, le falten ciertas cosas. De todos modos, aún con las reparaciones, la remodelación, los gastos, no pierdes absolutamente nada, siempre ganas. Es muy difícil, yo hasta el momento no he perdido absolutamente nada en ninguna propiedad, todo lo contrario, todas las adjudicaciones, los remates en los que hemos participado, las propiedades que hemos tenido, en todas las propiedades siempre hemos ganado dinero. Hasta el momento no ha habido absolutamente nada que lamentar, ninguna pérdida, ningún problema en el proceso, todo lo contrario. La experiencia hoy en día nos ha enseñado cómo acelerar incluso el proceso, que fue de hecho una de las razones por las cuales nos reunimos hace pocos días a desayunar. ¿Y qué inquietudes eran las que tenías? Porque seguramente muchos que están viendo esta grabación puede ser que se encuentren en la situación en la que tú te estás encontrando en este momento en tu primera inversión y digo, afortunadamente has estado buscando, preguntando, buscando asesoría, guía, mentoría, y eso es algo muy bueno también, ¿no? Que es algo importante, no porque estés en el negocio no significa que no necesites estar averiguando, investigando, involucrándote en el negocio para que realmente puedas aprender a poderlo hacer. Entonces, ¿cuáles eran esas inquietudes que estábamos platicando? Claro, es correcto. De hecho, precisamente es algo que tengo bien claro, Marcos, que definitivamente siempre necesitas pues asesorarte, ¿no? O sea, realmente la mentoría va a ser bien importante para no pagar pues costos altos. Y bueno, cuando yo te busqué precisamente era porque tenía un par de inquietudes, ¿no? O sea, yo normalmente cuando hago mis números, mi cálculo, mi visualización del proceso, pues es obviamente llegar al juzgado, adjudicarme el remate, me escrituran, remodelo y vendo. Pero algo que realmente tenemos que considerar, pues es por ejemplo la parte fiscal, ¿no? La parte fiscal, que es algo que yo realmente lo tenía, digamos, como cabo suelto. Y que lo platicamos ahí en el desayuno, va a ser muy importante el cómo desde la primer propiedad pues hacemos las cosas como se deben de hacer, ¿sí? Y hay que buscar asesoría. La segunda, obviamente, pues era valorar que los costos que yo ya tenía, por ejemplo, al momento de escriturar, estén pues realmente dentro de un parámetro ni alto ni bajo. Obviamente pues buscamos siempre pues recortar el presupuesto. Claro, bajar los costos. Bajar los costos, porque eso depende de nuestra ganancia, ¿no? Entonces, pues bueno, esas inquietudes son bien importantes porque luego pasa, y quizá les pase como a mí, que pues ustedes escrituren, por ejemplo, con el primer notario por recomendación que tienen y resulta ser que es el costo más elevado. De hecho, dentro de la plática yo le comentaba que eso fue exactamente lo que me pasó con mis primeras escrituras. Es correcto. Con la intención de acelerar el proceso, me recomendó mi abogado, un notario. Me dijo, Marcos, mira, esta persona te va a poder ayudar, esta notaría te va a poder ayudar a sacar rápidamente las escrituras para que puedas tomar posesión, porque antes primero escriturabas y luego tomabas posesión. Hoy en día ya no necesitas escriturar para tomar posesión, entonces puedes ir a la par con los trámites. Entonces, pues en ese momento lo que queríamos era rápido tener posesión de la propiedad para remodelar y sacarla a la venta. Y sin embargo, una de las cosas fue, y me lo dejó muy claro, es nada más que pues no nos va a salir barato el notario, pero lo compensamos con la velocidad que nos pueda dar en el trámite. Y bueno, después fue que me di cuenta que había pagado las escrituras más caras que pude haber pagado. Después me di a la tarea de buscar otros notarios. Yo fui con notarios, yo pregunté, yo les dije, mira, me dedico a esto, estoy buscando una notaría con la cual pueda hacer equipo, una notaría de casa, con quien pueda estar yo manejando todas estas escrituras, etcétera. Y entonces fue donde encontré, después de visitar varias notarías y hablar con varios notarios, una notaría que no solamente me estaba dando un buen costo, sino que además, pues en todo momento me ha estado apoyando hasta la fecha con todo eso. Y eso te ayuda mucho a bajar los costos. No sé si recordarás que dentro de la plática, Francisco, tú me comentabas que estabas en ese proceso de escrituración. Así es. Y que yo te preguntaba sobre el valor de la propiedad, cuánto costaban las escrituras. Cuando me menciona el valor de las escrituras, yo dije, ¿sabes qué? Por el monto de la propiedad, pues la verdad es que te están saliendo caras. Y bueno, efectivamente,
me comentó y le pasó lo mismo que a mí. Fue una recomendación del abogado, del equipo que le está ayudando en este momento la parte legal. Y con esto yo quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la labor del abogado? El abogado lo que hace es lo siguiente. El abogado lo que va a hacer es, te va a pasar la lista de los remates que se van a llevar a cabo. Esa es la primera cosa que tiene que hacer. Lo segundo es, una vez que tú haces tu investigación y que le dices, mira, me interesa esta propiedad, el abogado lo que tiene que hacer, y es parte de su labor, es ir a los juzgados, verificar el expediente, checar que todo esté bien, y le tienes que pedir las siguientes cosas. Uno, el avalúo judicial, que es algo muy importante. Le tienes que pedir copia de las escrituras si se cuenta en todo el expediente, para que también puedas identificar cuál es el número de predial de la propiedad y puedas verificar también en algún momento cuánto debe de predial la propiedad. Una vez que tienes esa información, la vas a documentar, pero básicamente aquí lo que hace el abogado es verificar que en ningún momento tú como inversionista estás corriendo algún riesgo al participar en ese remate, que todo se ha llevado perfectamente bien, y eso es una parte muy importante del abogado. Prácticamente lo que hace es un dictamen judicial. Y entonces te dice, adelante Francisco, tienes el visto bueno, todo está bien, podemos participar en este remate. Otra cosa que debe hacer tu abogado es acompañarte el día del remate para verificar, para presentar la postura ante el juez. Una vez que se participa en el remate y que te adjudicas la propiedad, resultas ganador dentro del remate, lo que hace el abogado es verificar que en este caso la diligencia de remate se llevó perfectamente bien. Revisa el escrito de la diligencia de remate, que todo esté bien, y entonces continuamos. Es correcto. El siguiente paso es, tu abogado tiene que estar al pendiente y tú tienes que estarle dando seguimiento del tiempo en el que tarda en causar estado, es decir, que en pocas palabras queda firme el remate. Esto aproximadamente dura 10 días hábiles. Y el siguiente paso es pedirle a tu abogado que inmediatamente solicite la posesión sobre la propiedad hasta entregarte prácticamente la propiedad desalojada. Ahí es hasta donde entra tu abogado. No dejes que tu abogado te recomiende al evaluador o al notario, es decir, escúchalo, pero también tú busca otras opciones. ¿Por qué? Pues porque ya hoy en día en este negocio, y tú como inversionista tienes que verlo, pues en este negocio todo el mundo quiere sacar dinero. Entonces el abogado va a tener comisión por recomendarte al evaluador, va a tener comisión por recomendarte al notario, va a tener comisión de esto, comisión de aquello, y entonces para ti se van inflando los gastos. Cuando hay cosas que tú puedes hacer, te puedes ahorrar dinero de tu presupuesto y que entonces se puede convertir en una ganancia, ¿no? Que fue exactamente lo que nos pasó. Es correcto, amigo. Entonces, para que lo puedas tener claro. Lo siguiente, estábamos hablando del tema de impuestos, ¿verdad? Que tenías algunas dudas respecto a eso también. Así es, porque es sumamente importante. Terminamos después pagando impuestos muy altos al no, de alguna manera, estar registrados. Algo que me sugeriste tú, yo tenía la vaga idea que la venta de la primera propiedad, pues me la podía prácticamente llevar así, ¿no? O sea, como un persona tal cual como estoy, física, que yo estoy dado de alta en Hacienda, nada más como la parte de honorarios, y yo no había contemplado ya registrarme como bienes raíces. No sé exactamente cómo se llama el término, el contador pues bueno me dirá exactamente. Y algo que estaba analizando de acuerdo a lo que platicamos ese día es que estaba yo pues prácticamente perdiendo de vista ese cabo suelto que me iba a llevar a pagar un alto impuesto, ¿no? Y que eso merma de mi ganancia al final del día. Ok, y yo le estaba comentando en ese momento, y se los quiero comentar a todas las personas que en este momento nos están escuchando o están viendo este video. Mira, si te vas a meter al tema de las inversiones, si te vas a meter al tema de los bienes raíces, una de las cosas que debes hacer a un lado y cambiar esa mentalidad es tenerle miedo al tema de los impuestos. Tengo una persona que también se adjudicó una propiedad y de verdad no sabes qué pánico de darse de alta en Hacienda, cuando en realidad si tú sabes cómo manejar esto, te ayuda a ganar dinero. Es decir, no te quita, te ayuda a ganar dinero. Entonces, si te vas a meter en este tema, hazlo bien, porque al final vas a pagar los precios de no hacerlo. Y una de las cosas que necesitas hacer también en este proceso es asesorarte con un contador, de preferencia un contador que sepa, que haya manejado sobre bienes raíces.
Ese es un punto bien importante. O sea, no es cualquier contador, es alguien que tenga experiencia o que haya manejado bienes raíces, porque es totalmente diferente a un negocio tradicional. No solamente te va a poder ayudar, te va a poder orientar, y no le tengas miedo a darte de alta en Hacienda, a tener la actividad que necesitas. ¿Por qué? Porque al momento de tú escriturar una propiedad proveniente de un remate judicial, que en pocas palabras lo que estás haciendo es normalmente una escritura en rebeldía, tú debes entender que cuando tú te adjudicas una propiedad, tú pagas un primer impuesto, que es el impuesto por adquisición, que es del 20%. Entonces, cuando tú llegas a escriturar y no cuentas con las facultades, tú en ese momento tienes que pagar ese impuesto a la notaría. Pero cuando tienes las facultades y estás dado de alta en Hacienda como debe de ser, entonces el notario no te puede hacer la retención. Y es una parte muy importante porque te permite posteriormente jugar con este tema de los impuestos, porque vas a tener gastos, vas a tener que remodelar. Y también otro punto importante de por qué hacerlo es porque cuando tú vendes, también vas a tener que pagar un impuesto. Y cuando estás correctamente dado de alta en Hacienda, cuando tú vendes la propiedad y cuentas con las facultades, entonces el notario no te puede retener ese impuesto que tendrías que pagar. Y entonces esto te va a ayudar a que el día de mañana puedas enfrentar efectivamente los ingresos o las ganancias que estás teniendo con los gastos que tuviste de todas las reparaciones, la remodelación, los honorarios, y entonces después vas a poder pagar los impuestos correspondientes. Esto te da facilidad de poder tener tú el control de este tema y que ahí puedas jugar con los números. Si ya tienes algunas estimaciones, recuerda que todo lo que tú puedas bajar se convierte en ganancia. Yo siempre lo he dicho, lo comparto. Todos los presupuestos que yo hago están basados en cuánto es lo más que me puede costar, cuánto es lo más que voy a invertir y cuánto es lo menos que yo puedo vender la propiedad. Y en base a eso saco los números y tengo una estimación de cuánto puedo ganar. Mi siguiente labor, muy sencillo, ver del presupuesto que tengo qué cosas puedo bajar. Si las escrituras me costaron menos, eso se convierte en ganancia. Claro. Si en algún momento de impuestos pagué menos, eso se convierte en ganancia. Si, no sé, de remodelación pagué menos, eso se convierte en ganancia. Y es algo que mucha gente no toma en cuenta. Es correcto, es correcto. Y otro tema, amigo, que también platicamos en el desayuno, que es importante para las personas que vamos empezando, el tema de la facturación, porque va acompañado de este tema fiscal, ¿no? Y les quiero compartir porque, por ejemplo, yo cuando empecé a remodelar, pues yo buscaba un electricista, un fontanero, un pintor común y corriente, es decir, el que te encuentras en la esquina de tu casa, el que te da mejor presupuesto. Pero un punto importante a tomar en cuenta es que precisamente también te pueda facturar, porque eso al final del día, acompañado con la asesoría que nos da el contador, es precisamente pues empatar y poder también ahí jugar con los números, como bien lo dices, en el tema fiscal, que también va a ser sumamente importante. Y eso es algo que sí he aprendido a raíz de la charla que tuvimos, y cual te agradezco bastante, porque definitivamente pues sí, o sea, lo hacemos sin el conocimiento de todo el contexto, ¿no? Normalmente piensas en comprar y vender, pero entre esas dos polaridades hay todo un proceso en medio de cada uno de ellos, ¿no? No, y además algo importante que les puedo comentar respecto a lo que en este momento nos está compartiendo Francisco es el siguiente punto. ¿Cómo vas a poder facturar o solicitar facturas si ni siquiera estás dado de alta en Hacienda? Entonces, pues no hay manera de que puedas deducir en algún momento, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando, o personas que ya tienen un poquito de noción o que ya están en este negocio, tienen algunos conocimientos, y dices, bueno, es muy fácil. Simplemente al momento de vender, aplicas el exentar los impuestos y entonces ya no los pagas. Es correcto, es cierto, lo puedes hacer solamente en casas, y lo puedes hacer una vez cada 3 años, pero aquí lo importante es que ese cartucho lo utilices cuando realmente te convenga. Si ya te vas a dedicar a esto, no quemes tu cartucho con la primera casa que vas a vender. Es decir, ve en qué momento realmente te conviene aplicar esto para que efectivamente no tengas que pagar ese impuesto, que lo particular es lo que yo hago. No porque tengo una propiedad inmediatamente voy a aplicar el exentar los impuestos. Estoy buscando en algún momento dónde puedo aprovechar mejor esa oportunidad que tengo cada 3 años para poderlo hacer, ¿no? Es correcto. Es un factor importante.
Así es, Marcos. Así es. Pues muchísimas gracias, mi estimado Francisco, por la oportunidad de poderte entrevistar, de platicar. Como podrán ver, no necesitas los grandes capitales. No sé si estarás de acuerdo conmigo en esto. Completamente de acuerdo. Para poder participar en los remates, para poder invertir. Hemos visto propiedades que se han rematado en 60,000, 90,000, 100,000, hasta propiedades que se rematan en 1,000,000, 1,500,000. Hay de todo, hay de todo. Aquí lo importante es dar el primer paso, es comenzar. Y como lo dije en algún momento en los entrenamientos que tengo, y lo dice mi mentor Robert Kiyosaki, dice 4 casas verdes igual a hotel rojo. Es correcto. Y lo que te quiere decir es, pues empiezas con una casa verde, ¿no? Y después tienes otra casa verde, después tienes otra casa verde, después otra casa verde. Y después toda esta experiencia te va a poder ayudar a que puedas hacer ese hotel rojo, que en esto se traduce a un gran negocio. Así que muchas gracias. Vamos a estar aquí apoyando a nuestro buen amigo Francisco en este proceso. Y bueno, esperamos el día de mañana que se concrete la operación, poderles compartir algún video de todo el resumen de todo esto, o nuevamente pueda tener esta entrevista donde nos pueda compartir finalmente cómo cerró esta operación que realizó. Con todo un gusto. Así que muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Y bueno, como siempre ha sido un placer estar aquí con ustedes. Para todas aquellas personas que nos están viendo en alguna de las plataformas, en algunas redes sociales, YouTube, Facebook, muchas gracias. Por favor, dejen sus comentarios, dudas, para que podamos seguir trayendo este tipo de temas para ustedes. Mi nombre es Marcos Marduk y ha sido un placer no solamente estar compartiendo con Francisco en este momento, sino nuevamente estar con ustedes en este nuevo episodio de este podcast. Así que muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.